Buenas tardes. Agradezco la oportunidad de la directiva del Rotary Club Montevideo por esta presentación sobre el futuro del medio ambiente. Esta exposición es una síntesis de la que diera el año pasado sobre tecnologías verdes en la Intendencia Municipal de Montevideo en representación del Instituto de Gerenciamiento de Proyectos. El objetivo de esta charla es dar un panorama general conceptual de cuáles son las grandes preocupaciones sobre el medio ambiente. La División de Desarrollo Sostenible de la ONU definió 3 pilares para el desarrollo sostenible del medio ambiente. Ellos son el pilar económico, el social y el ecológico. Es de la conciliación de estos 3 aspectos lo que permitirá un desarrollo sustentable, sostenible de la humanidad. Luego, en el 2010, la Organización Mundial de Ciudades entendió que había un cuarto pilar que debía ser considerado por su importancia, es el cultural. Esto es así porque la cultura es la que nos ayuda a definir lo que entendemos por desarrollo y es lo que determina la forma de actuar de las personas respecto a los otros 3 pilares. La condición que definió la ONU para el desarrollo sostenible son 3. Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación. Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente. Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado en manera sostenible. En esta lámina vemos cifras sobre el crecimiento de la población mundial. Este es uno de los principales factores de presión sobre el medio ambiente. Podemos ver aquí cómo ha ido evolucionando el crecimiento de la población desde 1800 hasta sus proyecciones en el 2100. Vemos que entre 1800 y 1950 la población se duplicó, pasando de 1.000 millones a 2.300 millones. Eso fue en 150 años. Luego, los 50 años siguientes, de 1950 al 99, casi se triplicó, aumentando de 2 a 6.000 millones, casi 4.000 millones. Esto es unos 800 millones por década. En los últimos 10 años, del 2000 al 2011, se aumentó en 1.000 millones la población mundial. Y se estima que dentro de los próximos 40 años la población llegará a 9.000 millones, 2.000 millones más. Y en el 2100 a 10.000 millones. Aunque el crecimiento se está desacelerando a partir de ahora, sin embargo, en el año 2100 la población mundial va a ser un 50% más de la que es hoy en día, produciendo una presión importante sobre el medio ambiente. Pero el problema surge de que el crecimiento se está dando en los países desarrollados y es legítimo que estos países aspiren a tener un estándar de vida similar a los países desarrollados. Si esto ocurriera y se aspirara a tener el mismo estándar que en Francia, dado la velocidad de consumo de recursos naturales, se necesitarían 3 planetas para satisfacer esas necesidades. Y si el estándar al que aspiran los países en desarrollo es el de Estados Unidos, se necesitarían los recursos equivalentes entre 5 y 6 planetas. A esto se le debe agregar el problema de la concentración urbana, que ya alcanzó en el 2007 al 50% de la población mundial, o sea, 3.300 millones de personas. Y para el 2050, dentro de 40 años, se espera que la concentración llegue al 70% de la población mundial, que vivirá en grandes urbes, esto es, más de 6.400 millones de personas. Veamos ahora cuáles son las 3 grandes preocupaciones que se consideran más relevantes en cuanto a la sostenibilidad ambiental. Ellas son, en esta gráfica lo vemos, el agua, la energía y el dióxido de carbono.
Estos tres factores están estrechamente relacionados. El agua, por ejemplo, interviene en el proceso de generación de energía y a su vez la energía se utiliza para el manejo del agua. A su vez la energía produce el dióxido de carbono, el anhídrido carbónico, ya que más del 80% del combustible del cual se obtiene la energía es combustible fósil que tiene como subproducto el CO2. A su vez, el CO2 se estima que es el que está afectando el ciclo del agua al contribuir con el cambio climático. Veremos cada uno de ellos por separado. El agua es el recurso esencial para la vida y la buena salud, así como también para el agro y la industria. Hay una campaña en la ONU denominada ONU Agua que está encaminada a atender el problema de la escasez hídrica. Hoy en día, casi la mitad de la población mundial no dispone de agua suficiente para satisfacer sus necesidades diarias. Como vemos acá en la gráfica, hay 1.200 millones de personas, una de cada 5 en el mundo, que sufre escasez física de agua. La escasez física es la falta de recursos hídricos. Hay 500 millones que ya se aproximan a sufrir de esta escasez. Y hay unos 1.600 millones, uno de cada 4 en la población mundial, que sufre lo que se llama escasez económica del agua. O sea, existe agua, pero no existe la infraestructura ni los recursos económicos para hacerla llegar a quienes las necesitan. Esto está empeorando además con el crecimiento demográfico y con la concentración de las grandes ciudades. La Organización Mundial de la Salud diseñó un mapa a los efectos de mostrar cuáles son las zonas de mayor escasez. En este mapa vemos, por ejemplo, que están marcados en marrón o en amarillo las zonas más afectadas por la escasez del agua. Vemos, por ejemplo, el norte de África, el este y una parte del sur de África, así como India, el sur de Asia y algunos países del norte de Europa. En las zonas más afectadas, la escasez llega al punto de que no hay siquiera 2 litros de agua por día por persona. Esto es aún viviendo en un mundo pleno de agua, ya que nuestro planeta tiene más de un 75% de agua. Pero sin embargo, el agua dulce potable es solamente el 2,5% del agua del planeta. Hay otro 2% de agua de reserva que está congelada en los polos, que si se descongelaran se salinizaría, como es el 71% restante. El resto del agua está contenida en la atmósfera y en los seres vivos. Se podría pensar que alcanzaría con desalinizar el agua para que no hubiera problemas. Pero lo cierto es que el proceso energético de desalinizar el agua es actualmente sumamente costoso. Veamos ahora algunos medidores que la UNESCO ha desarrollado para seguir la pista de este problema, para medir el consumo de agua por un lado y cuánta agua lleva elaborar lo que consumimos, a lo cual se le denomina agua virtual. Veamos, por ejemplo, una hoja de papel A4, como esta, lleva 10 litros de agua procesarla. Parece mucho, pero si consideramos el proceso que lleva desde la plantación, talado, procesamiento y elaboración de la pasta de celulosa y luego la hoja, entendemos por qué aquí hay 10 litros de agua invertidos. Fíjense en un tomate, 11 litros de agua, una taza de té, 35 litros, una manzana, 70 litros. A su vez, una copa de cerveza, 75 litros, una copa de vino, 120 litros, un huevo, 135, una taza de café, 140 litros y un vaso de leche, 200 litros. Se podría pensar que es más ecológico consumir vino y cerveza en lugar de tomar leche y café. Desde el punto de vista de ahorro de agua, es justo considerarlo.
Pero veamos que a medida que aumenta el procesamiento de los alimentos, aumenta el agua virtual que necesita para su elaboración. 1 kilo de trigo, 1.300 litros. 1 kilo de arroz blanco, 3.400 litros. Una camiseta de algodón, 4.000 litros. Un barril de petróleo refinado, 7.000 litros. Y un par de zapatos de cuero, imaginemos de dónde sale el cuero, 8.000 litros. Un pantalón vaquero, 10.000, 1 kilo de carne, 16.000 litros, y construir un automóvil, 148.000 litros. Si pensamos en la vestimenta que tenemos puesta, los zapatos, fácilmente podemos estar entre los 35.000 y 45.000 litros, lo cual equivale a una piscina de 5 por 3. Veamos ahora las fuentes de energía. Toda fuente de energía proviene de la naturaleza. El hombre no crea las fuentes de energía. El problema es que más del 80% de la energía del mundo se genera hoy a partir de combustibles no renovables. Combustibles fósiles e incluso el uranio de las centrales nucleares es finito. Veamos en qué se usa la energía. Ya vemos cómo se produce, en qué se usa. Aproximadamente, esta gráfica muestra que aproximadamente 1/3 de la energía se utiliza en la iluminación y acondicionamiento de edificios de oficina, de vivienda. El otro tercio en la producción de bienes, tanto del agro como de la industria. Y el otro tercio en transporte aéreo, terrestre, marítimo, transporte civil y militar. Vemos en esta gráfica ahora el consumo de dos de las principales fuentes de energía fósil, el petróleo y el gas, ambos en extinción. No importa si las estimaciones son mayores o menores, lo cierto es que ambos, el petróleo y el gas, son finitos, y de aquí a 100 años o poco más se habrá acabado. La gráfica va desde 1930 hasta su proyección en el 2050, y el punto más alto de esta gráfica es el que indica el pico del consumo, aproximadamente la mitad de las reservas que se estima que existen, y eso ya ocurrió entre el año 2010-2011. Se estima que dentro de 40 años el petróleo será muy poco y muy caro. Habrá que ir tras el petróleo que está en las plataformas marinas o en los polos, con costos mucho mayores de extracción. La exposición de la representante de British Petroleum de la semana pasada fue elocuente en este sentido. Ya están buscando petróleo en la plataforma marina de nuestro país, con un 80% de probabilidades en contra de encontrarlo y teniendo que recurrir a equipo especial por la turbulencia de las aguas. Si lo encuentran, tendrán que traer también equipo especial. Todo esto muestra que el ritmo de consumo actual hace que para el 2100 o se habrá terminado o no se usará como combustible, ya que hay más de 3.000 productos que derivan directamente del petróleo. Entre ellos, los agroquímicos, la industria farmacéutica, la óptica, prótesis, toda la industria plástica, los polímeros, incluidas las celdas solares de la cual se espera obtener energía. ¿Cuántos son 85 millones de barriles por día, que es el consumo actual diario? Como no podía hacerme una figura tan grande en mi mente, hice algunos cálculos y llegué a esto. Si nos paramos frente a Salto Grande, en el momento en que están todas las esclusas abiertas, y suponemos que en vez de agua está pasando petróleo, podríamos ver durante casi una hora pasar el equivalente del petróleo a 85 millones de litros, a 85 millones de barriles. Veamos ahora las energías alternativas. Las energías alternativas están ayudando, pero
tengamos en cuenta que tanto el biodiesel como la biomasa dependen del petróleo, ya que dependen de la siembra, el riego, la cosecha, el transporte. Los paneles solares y las turbinas eólicas también, ya que se necesita para fabricar estas turbinas metálicas, así como los paneles solares, se necesita directa o indirectamente energía fósil. Vamos ahora a los números de las renovables. Como ven, todas las renovables en el mundo no aportan más de un 9% de la energía. La biomasa, con el problema recién señalado, la hidráulica, ya no hay muchos más ríos para utilizar como producción de energía hidroeléctrica. El viento, apenas un 1%, tengamos en cuenta que el viento no sopla siempre que queremos y que además las turbinas necesitan mantenimiento, por lo cual no están siempre funcionando. La geotérmica, insignificante, y la solar, aún más insignificante. Entonces, parece inevitable, aunque no nos guste, todo indica que la energía nuclear tendrá que ser la energía de transición en las próximas décadas, aún con todos los riesgos de accidente, residuos, proliferación de armas nucleares. Tiene alguna ventaja, no es limpia en la producción de CO2, no produce el anhídrido carbónico, pero también es finita, pues depende del uranio. ¿Cuál es entonces la promesa del futuro? El futuro a mediano plazo tiene como promesa la energía de fusión nuclear en vez de fisión. Se trata de reproducir las condiciones del Sol en la Tierra, utilizando el mismo mecanismo que el Sol utiliza para producir su energía. Esto es plasma de hidrógeno gaseoso a 100 millones de grados centígrados de temperatura, temperaturas similares a las del Sol. El problema tecnológico es que no hay ningún material en la Tierra que pueda contener esas temperaturas, excepto el confinamiento electromagnético. Es en esto en que se está trabajando hace 20 años en un proyecto denominado ITER para resolver las enormes complejidades técnicas. Este es un proyecto conjunto de 7 países más la Unión Europea y se está realizando en Francia. Cuando esté listo este prototipo, la energía que producirá será casi ilimitada y bastante limpia, aunque tiene residuos mucho más limpia que la nuclear. Y bastante segura, ya que de haber un accidente tiende a apagarse y no a estallar. Tiene a su vez muchos menos residuos. Aunque la producción de centrales de este tipo es tan costosa que habrá apenas unos pocos países capaces de construirlas y los demás tendremos que comprarles energía. Quizás no sea el caso de Uruguay por su tamaño actual. Este prototipo fue emprendido en conjunto por estos países, ya que su costo es el tercero más caro de los proyectos tecnológicos de la historia, después de la Estación Espacial Internacional y después del proyecto Manhattan que construyó la bomba atómica. El monto trepa a 10.000 millones de euros. Veamos ahora la tercera preocupación, los gases de efecto invernadero. Aquí hay controversias entre los científicos y también entre los políticos sobre si realmente el CO2 y otros 5 gases, pero particularmente el anhídrido carbónico, es el responsable del cambio climático. Desde que Al Gore lanzó su película Una verdad inconveniente, han crecido las controversias a nivel científico sobre el cambio climático, si es que tienen o no por causa el CO2, o si hay otros factores, como afirman varios científicos, de que son variaciones estacionales o incidencia de las manchas solares en la formación de las nubes y por lo tanto del cambio en la temperatura del planeta. A pesar de esta controversia, y si bien la ciencia siempre llega a un entendimiento, la política o no llega o tarda, y este tema realmente se ha mezclado con intereses políticos y económicos. Igualmente, el consenso general es que si bien el CO2 no es el responsable principal, o no sea el responsable principal, por lo menos contribuye con el efecto invernadero, por lo cual se entiende prudente limitar su generación.
El problema es que el CO2 está en directa relación con la quema de combustibles fósiles y disminuirlos implica, de hecho, disminuir el consumo energético, lo cual afecta el desarrollo económico de los países. Este gas se produce también por la quema no solo de combustibles fósiles, sino los incendios forestales, la deforestación, la pérdida de fitoplancton en el mar, lo cual todo confluye a agravar el problema. Aquí vemos en esta lámina, en esta gráfica, el consumo de la emisión de dióxido de carbono de los 10 países más grandes del mundo. La gráfica que se dispara, la línea roja que se dispara hacia arriba es China. La que le sigue en verde es Estados Unidos. Los otros 8 países graficados abajo están muy por debajo del consumo, pero todos sumados pasan también a tener un papel muy importante. Por lo tanto, esto no es solo un problema de las grandes potencias, aunque sí, predominantemente. ¿De quién es el problema entonces? El agua escasea, la energía se agota, la contaminación aumenta. Veamos qué mitos hay al respecto que pueden estar impidiendo la acción colectiva. El mito 1 es que este no es mi problema. El medio ambiente es tema de las grandes empresas. Pues bien, las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son en el mundo el 60% y en nuestro país más del 90%. El segundo mito es que lo que es bueno para el medio ambiente no es negocio. En realidad, las empresas que adoptan las prácticas verdes, ecológicamente sustentables, ahorran, optimizando el uso de energía, tienen más negocios, pues los consumidores hoy en día buscan productos verdes, aumentan su reputación por la ética hacia el medio ambiente y peligran también de mantenerse en el mercado, pues los estados y las empresas ya buscan proveedores verdes. ¿Qué hacer entonces? No se puede rehuir el problema. El cuidado del medio ambiente es tema de todos los actores, grandes y pequeñas empresas, gobiernos y organizaciones privadas. Sabemos que no es fácil ser verde, pero es hora de hacer algo. No se trata solo de un planeta, es nuestro hogar. ¿Hay otros planetas? Sí, pero las distancias son enormes. La División de Desarrollo Sostenible de la ONU lo define como el desarrollo sostenible es la forma de satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Quiero aportar algunas reflexiones a modo de conclusión. ¿Cuál es el futuro del medio ambiente? ¿Se trata solo de una cuestión tecnológica? Hay distintas visiones sobre el futuro del medio ambiente, desde las más pesimistas hasta las desbordantemente optimistas. Algunos pronostican que el calentamiento global puede llevar al descongelamiento de los polos, la alteración de las corrientes marinas y del clima mundial, con la inundación de grandes superficies pobladas y la desertización de grandes zonas productivas. En una posición más pragmática, la experiencia muestra que toda explotación intensiva de los recursos naturales lleva al desequilibrio del ecosistema, a la aparición de enfermedades, a la pérdida de biodiversidad y, en última instancia, a la pérdida de posibilidades para las generaciones futuras. Como contracara de las visiones pesimistas están los pronósticos superoptimistas de la ciencia, que afirman que la tecnología ya pronto tendrá la solución para el problema energético. Aquí en Uruguay tuvimos un ejemplo justamente de esto en el evento Uruguay Encendido de la Singularity University. Más allá de las buenas intenciones de promover el optimismo y el entusiasmo por el futuro, hay muchos científicos calificados que opinan que esto no es tan así. En la investigación que realicé sobre este tema, encontré innumerables estudios de hombres de ciencia con visiones muy diferentes,
tanto sobre las causas del calentamiento global como sobre la dificultad de solucionar la seria escasez energética que se avecina en el mediano plazo. Estamos hablando de unos 40 años. Nadie duda que la ciencia y la tecnología encontrarán soluciones al problema energético, pero lo incierto es precisar cuánto tiempo se necesitará para lograrlo. Ante el riesgo de que parte de estos pronósticos se cumplan, aceptar una postura minimista de que todos los problemas estarán resueltos por la ciencia pronto es muy poco prudente. Sin duda que el camino más lógico es manejarse con sensatez para poder realizar una transición racional desde las formas actuales de utilización de la energía hacia las futuras que no dependerán tanto de los recursos no renovables. Entonces, ¿en manos de quién está realmente el futuro del medio ambiente? ¿En la ciencia o en la conciencia? La ciencia y la tecnología son herramientas del ser humano, producto del ser humano, de la mente humana. Y como tales, son usadas por la ambición personal o para la evolución social. En un reciente congreso de la Federación Internacional de Coaching en Buenos Aires, tuve la oportunidad de participar en un taller donde se planteó la pregunta ¿qué es la inteligencia? Una de las manifestaciones expuestas fue inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Otra fue inteligencia es la capacidad de no generar problemas. Mi síntesis es que en la mente del hombre están ambas posibilidades y responsabilidades. La de la ciencia y la de la conciencia, la capacidad de resolver problemas y la de no generarlos. Esto no es solo un tema de ecología del medio ambiente. Se trata también de la ecología interna del ser humano, la de su mente y sus pensamientos, que son los que determinan sus acciones y decisiones. La mente, con su inteligencia, iluminada por la conciencia, es, en definitiva, la causa primera del hombre y la herramienta más poderosa con que contamos para enfrentar los desafíos de la evolución individual y la colectiva, que es su extensión natural. Y al decir iluminada por la conciencia, me refiero al pleno uso de la conciencia individual, liberada del temor y de la ilusión que infunden los dogmas de cualquier tipo, incluidos los dogmas científicos. Solo mediante el conocimiento y la libertad de discernimiento puede la conciencia fundar las convicciones inamovibles del ser humano. ¿Qué podremos ver en el futuro? ¿Hasta dónde se extenderá la raza humana? No lo sabemos. Quizás las posibilidades de evolución del espíritu humano no dependan exclusivamente de un planeta. Sí es nuestra responsabilidad brindar a las generaciones futuras las mayores oportunidades para que sean más felices que la nuestra. Esta responsabilidad surge de la comprensión directa de las leyes de correspondencia y caridad que nos han permitido disfrutar hoy a nosotros del esfuerzo de muchísimas generaciones que nos precedieron. Hasta aquí mis reflexiones sobre este tema. Les agradezco la atención que me brindaron. Buenas tardes.